Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y es que aparte de los bombardeos que han devastado a Ucrania, también la desinformación, las fake news y la propaganda falsa es la otra guerra de la cual casi no se habla. Pero para hablar de esta otra guerra, esta tarde me acompaña el señor Ron Aledo, ex contratista y analista de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como la CIA por sus siglas en inglés, y también oficial del Estado Mayor del Pentágono. Ron, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar aquí con ustedes hoy. Ron, ¿qué tan cierto es que el ejército ucraniano está derrotando al ejército ruso y lo está expulsando de su territorio? Pues es falso. Lo que ha pasado, el ejército ucraniano es grande y ha crecido muchísimo en los últimos par de años, especialmente desde que llegó Trump al poder y en los últimos meses también enormemente ha recibido muchísimas armas. Y obviamente es un ejército que no tiene nada que ver con el ejército ucraniano de hace 5, 6 años atrás, 7 años atrás, que era un ejército muy, muy malo y muy pobre. Es muchísimo más fuerte, pero de eso a que esté derrotando al ejército ruso, eso es completamente falso. Sí. Lo que está pasando en el norte de Kiev es que Rusia abandonó voluntariamente esas áreas del norte de Kiev, de la frontera norte, para concentrarse en un ataque futuro que va a pasar por el sur muy pronto. Por el sur y por el este, en el área del Donbass, donde se están reorganizando, se están reagrupando para venir con todo. Discúlpame, Ron, ¿el ejército ruso ha sacado hasta ahora todo su poderío bélico o aún nos falta ver la mejor parte o lo peor? Bueno, el ejército ruso tiene unas reformas profundas, empezó unas reformas profundas desde el 2008 y aproximadamente 60% del ejército ruso está muy modernizado. Sí. Y muchas de ese 60% está desplegado ahora mismo en Ucrania. Estamos hablando de unos 200.000 hombres aproximadamente. Pero lo que vamos a ver ahora mismo va a ser una concentración muy fuerte y muy letal de artillería, de fuerza aérea y del ejército ruso en el Donbass durante las próximas semanas. Ron, ¿por qué Estados Unidos está ayudando financiera y militarmente al ejército ucraniano cuando Ucrania, primero, no es miembro de la OTAN y segundo, no está en la esfera de influencia de los Estados Unidos? ¿Qué se le ha perdido a Estados Unidos en esa guerra? Lo que pasa es esto: Ucrania tiene una cosa que Estados Unidos quiere, que quiere muchísimo, más que el oro, más que el petróleo. Y lo que Estados Unidos quiere, que Ucrania tiene, es la frontera enorme con Rusia. Tiene una frontera que da directamente al corazón de Rusia, a Volgogrado, al Cáucaso, a donde está el petróleo ruso, que es el corazón industrial y energético de Rusia. Y Estados Unidos lleva prácticamente 15 años o más, 20 años, intentando ganarse a Ucrania para que sea un aliado fuerte de Estados Unidos, para así tener Estados Unidos acceso a esa frontera que es de oro para Estados Unidos. Claro, Ron, entonces de alguna forma pudiéramos decir que Estados Unidos es responsable, de alguna forma, del estallido de esta guerra. Sí, obviamente sí. Recuerden, los ucranianos prorrusos que aman a Rusia como madre patria, que tienen familia en Rusia, que hablan ruso, que tienen vínculos étnicos con Rusia, ellos habían ganado las elecciones. Correcto. En Ucrania, pero en el 2014 Estados Unidos, bajo Obama y Biden, cuando era vicepresidente, dieron un golpe de Estado, que Estados Unidos financió. Victoria Nuland ayudó a dar ese golpe de Estado, y desde entonces lo que ha habido guerra en el Donbass, Rusia tomó Crimea, ha habido sabotaje y asesinatos de ambas partes, y esto ha culminado hoy día con esta guerra. Qué bueno Estados Unidos quiere ganar esa frontera a como dé lugar. Qué bueno que tú mencionas esto, porque te iba a preguntar también, ¿Estados Unidos se está convirtiendo esta guerra o la está manejando como una nueva afganización de este conflicto? O sea, Estados Unidos pone las armas, Ucrania pone los muertos, como hicieron durante la invasión rusa de Afganistán en el año 80, en diciembre de 1979, que durante 10 años Estados Unidos pertrechó con armas a los mujahedines contra los invasores rusos. ¿Y quiere usar ese mismo esquema en estos momentos? Yo pongo los hierros, ustedes ponen los muertos. ¿Qué me dices? Sí, Estados Unidos y Reino Unido, porque Reino Unido siempre hace lo que Estados Unidos le pide que haga. Son los principales que están detrás de todo esto. Bien. Lo que está pasando es que
Ucrania está dividida en dos, los prorrusos y los antirrusos, y hay una división enorme, gigantesca. Y los antirrusos de Ucrania, que son más bien polacos, más que nada, son que viven en el oeste de Ucrania, secciones del país que antes eran Polonia y que antes eran Hungría, esa gente van a irse con quien sea con tal de pelear contra Rusia. Y en este momento le ha tocado Estados Unidos, y Estados Unidos los utiliza, los mueve como Estados Unidos quiere para pelear contra Rusia, y por otra vez porque Estados Unidos lo que quiere es un satélite más que le ofrezca acceso a esa frontera dorada, esa frontera en el corazón de Rusia que tiene Ucrania con Rusia. Ron, para terminar, las masacres de Bucha y de Kramatorsk, esas imágenes que se repiten diariamente, hora tras hora, hasta la saciedad, ¿ese es el modus operandi de las tropas rusas de acuerdo a la vasta experiencia que tú tienes como militar? ¿Masacrar a mansalva a la población civil? No, en absoluto que no, en absoluto que no. Por eso son tan sospechosas esas imágenes. Ajá. Miren, casi todo lo que dice el gobierno ucraniano, no se puede fiar uno de lo que dice el gobierno ucraniano. Han salido con la propaganda más absurda desde que empezó la guerra. Y no hablan del batallón Azov, del regimiento Azov, compuesto por neofascistas y supremacistas blancos que desde hace 8 años integran el ejército ucraniano como fuerzas paramilitares. Corríjame si estoy equivocado. Son dos cosas diferentes. El gobierno ucraniano tiene una fuerza enorme de propaganda que se inventan historias, como eso del fantasma de Kiev, que era completamente falso, se lo inventaron usando juegos de video. El batallón Azov son grupos de antirrusos, fanáticos antirrusos que han abrazado una ideología neonazi, una ideología que se inspiran en los ucranianos que apoyaron al ejército nazi. Correcto. Durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí toman su nombre, de ahí toman su inspiración, y son fanáticos que están ahora mismo dentro de la Guardia Nacional, no el ejército como tal, pero la Guardia Nacional ucraniana, que son unas milicias populares, y ellos son los que están ahora mismo peleando en Mariupol contra el ejército ruso. Pero hoy mismo el ejército ruso ya lleva 90 toneladas de ayuda humanitaria dándole a la gente de Mariupol. Eso no sale en las noticias. Eso no se dice, ni tampoco se dice los miles de muertos causados por las fuerzas ucranianas en el Donbass durante la guerra de más de 8 años. Masacres cometidas contra la población prorrusa. Eso tampoco se dice, pero hay que decirlo. Ron Alero, se nos agotó el tiempo, compadre, pero me gustaría mucho tenerte de vuelta aquí en nuestro segmento. Muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Ron Alero, excontratista de la CIA y experto militar. Nos vemos pronto, hermano. YouTube, Ron Aledo, CIA Contractor. Allí pongo muchos videos y muchos comentarios. Gracias, nos vemos pronto.